Capítulo 516. Siempre estuvo al lado de Napoleón, pero había un hombre que nunca le brindó lealtad completa. Quiero huir, maldición. Incluso en este momento. Auguste Frédéric Viese de Marmont, un general de 36 años este año. Es una persona que siguió a Napoleón desde que era oficial subalterno, y también tuvo una actuación destacada en la batalla de Tolón. Napoleón, de origen artillero, valoraba altamente las habilidades de artillería de Marmont, y siempre lo llevaba en sus campañas. Sin embargo, le faltaba tanto talento militar como méritos militares y corazón militar para ser nombrado mariscal. En la historia original, cuando fue nombrado mariscal a la fuerza, se dice que hubo comentarios sarcásticos en el ejército. Entre los mariscales nombrados al mismo tiempo estaban el veterano MacDonald y el valiente Oudinot. El ejército cantaba así. MacDonald es la elección de Francia, Oudinot es la elección del cuerpo, pero Marmont es la elección de la amistad. Es una burla diciendo que se convirtió en mariscal sin tener habilidad. Ahora no son 26 mariscales sino que solo fueron nombrados 9. Naturalmente, no llegó el turno de Marmont para convertirse en mariscal. En cambio, a Marmont se le dio la oportunidad de convertirse en yerno de la familia imperial. Logró casarse con Caroline después de un largo romance. La joya de la familia Bonaparte que en la historia original el mujeriego Murat habría tomado. Aún así, el duque Marmont, que aún no había obtenido el trono de Nápoles, temblaba. Hasta aquí, realmente llegué a duras penas. Si se refiere a la posición o a la situación de haber corrido al campo de batalla con una marcha forzada, incluso Marmont está confundido. Después de que Napoleón partiera primero sin siquiera fijar el campo de batalla, la Grande Armée marchó en medio del caos. Pero hace unos días, cuando cruzaban la frontera de Flandes, llegó un informe urgente al Estado Mayor General de Berthier. Que la Guardia Imperial del Emperador se había encontrado con el ejército enemigo. En ese momento, ¿por qué salió? Marmont ahora se arrepiente. Pero el juicio en sí fue correcto. De cualquier manera, extrañamente el ejército enemigo no dispara cañones, pero las tropas aliadas están en una situación sin artillería. General de división, ¿no deberíamos esperar hasta que llegue el cuerpo principal? General Clausel, usted podría quedarse quieto en una situación así. A menos que no lo hubiera visto en absoluto. ¿Cómo diablos se convirtió esto en tal lodazal? Me parece que ni en Rusia fue tanto. Echando un vistazo a su ayudante, Bertrand Clausel, Marmont escupió. Debe ser que el oponente es tremendamente formidable. Incluso con el rey de España presente, estar en este estado. Siempre había sido consciente de Eugene, que no era Bonaparte pero había entrado en el círculo de los Bonaparte. Pero Eugene era tan deslumbrante que ni siquiera se atrevía a tener celos. Si subiera al trono, ¿podría seguir a Eugene aunque sea un poco? Tal vez esa sea la razón por la que el duque Marmont de Nápoles corrió hasta aquí. A Marmont, atrapado en pensamientos complejos, Clausel le preguntó de nuevo. Entonces, ¿preparamos el disparo? ¿No es obvio? ¿Cuál es el objetivo? Ahora hay combates desordenados en todas partes, así que es difícil determinar el punto de bombardeo. Marmont frunció el ceño y señaló un lugar con su bastón de mando. Ese lugar. Es un lugar apartado hacia la derecha desde el centro del campo de batalla. En realidad, aunque Waterloo es un campo de batalla, no es una tierra de nadie deshabitada. Por lo pronto hay pueblos cercanos, y también existen granjas que utilizan los pastizales. En la historia original, aparecerían tropas que Wellington había escondido en varias granjas para emboscar al ejército francés. Sin embargo, en este momento cuando el combate estalló accidentalmente debido a la lluvia torrencial y la batalla sorpresa, no hay ningún francés que preste atención a las granjas. Pero extrañamente, Marmont señaló la granja. El general Clausel parpadeó y preguntó. ¿Ese lugar parece una granja? No sé cómo se llama ese lugar, pero una cosa es segura. Los enemigos han puesto fuerzas defensivas allí. Si es el nombre del pueblo, probablemente sea Mont Saint-Jean. He viajado por esta zona. Pero, ¿cómo predice las fuerzas defensivas? Marmont se encontró en dificultades para explicar. Desde aquí, el pueblo de Mont Saint-Jean está lejos, así que no se ve bien. Sin embargo, si fuera Napoleón, usaría ese pueblo para desplegar tácticas de penetración de flanqueo. Pero si lo explica así, de alguna manera hiere su orgullo. De repente, Marmont apretó el puño. ¿Habría reaccionado igual si Eugene hubiera dado la orden? No puede ser.
Cállate y dispara a ese lugar. Con bombardeo concentrado. Por muy irracional que parezca, Marmont es el comandante de la Grande Batterie, es decir, la artillería. Además, la artillería montada que llegó aquí es literalmente la unidad directa de Marmont. Por eso, aunque no estaban convencidos, Clausel y otros oficiales de artillería comenzaron a moverse rápidamente. Vamos, es la hora de la Grande Batterie. Precalentamiento. No necesitan preocuparse por la cantidad de munición. De cualquier manera, la traerá el cuerpo principal. Literalmente un soldado dedicado, Clausel gritó. Vamos a verter todos los proyectiles que tenemos. La artillería montada que llegó aquí también es veterana como la mayoría de la Grande Armée. Significa que está compuesta por soldados y suboficiales que experimentaron al menos la guerra de bombardeo de la gran campaña rusa. Así que aunque acababan de llegar corriendo sin tiempo para recuperar el aliento, la preparación del bombardeo se realizó sin problemas. Pronto se disparó la artillería. Wosh, boom. El objetivo es la gran granja en las afueras del pueblo de Mont Saint-Jean. Los proyectiles volaron hacia la granja, no hacia las líneas británicas ni hacia el campamento principal francés donde los Gurkhas y la Guardia están luchando. De alguna manera parecía una escena demente, pero Marmont estaba confiado. Aquí, en Francia, mostraré a toda Europa que Marmont está presente. Creyendo que este bombardeo cambiaría la historia. También hay un jefe de Estado Mayor británico en Waterloo que se sorprendió por la artillería y luego se quedó mirando estupefacto. ¿Por qué diablos ese loco está disparando cañones a la granja? Clinton pensó que estaban perdidos cuando apareció la artillería. Si la artillería se posicionara correctamente y golpeara de nuevo el cuerpo principal británico, sería difícil de manejar. Por lo pronto, el ejército británico está en una situación donde no puede usar cañones. Pero extrañamente, el enemigo está disparando cañones hacia la granja. Entonces, palabras completamente inesperadas salieron de la boca del comandante supremo. Fallaron. ¿Eh? Comandante supremo, ¿por qué dice eso de repente? No, en realidad, había escondido una unidad emboscada en esa granja, Hougoumont. Wellington chasqueó la lengua con una expresión muy lamentable. Pensaba dar un golpe sorpresa cuando todos los enemigos salieran, pero no pude hacerlo. Es una táctica sorpresa que Wellington usa en la historia original. Wellington pensó que la granja llamada Hougoumont en medio del campo de batalla sería un factor importante. Así que pone fuerzas defensivas en Hougoumont y despliega a las líneas. Por el contrario, Francia recibe un ataque sorpresa inesperado y obtiene un gran obstáculo en su avance. Aunque no fue una situación que determinara la victoria o derrota de la guerra, fue la batalla de Hougoumont donde el ejército británico obtuvo una estructura ventajosa. Sin embargo, debido a la obstinación de Marmont, todas las tropas que habían escondido en Hougoumont fueron aniquiladas. Y sin tiempo para escapar. Por supuesto, hay un problema más importante que las tropas que de cualquier manera no pudieron usar. Precisamente que el ejército enemigo tiene artillería. De repente, el subcomandante Graham habló urgentemente. Se necesitan contramedidas. Si sigue así, toda la moral de nuestras tropas se colapsará. El ejército enemigo tiene artillería y el nuestro no, ¿no es natural? No hay tiempo para bromas. Wellington asintió casualmente y gritó hacia atrás. Paget. Cuando llegó corriendo el comandante de caballería Paget, que había servido bajo Wellington desde la campaña de Portugal, Wellington preguntó. ¿Será posible cargar? Hasta allí. El lugar que señaló Wellington es precisamente donde Marmont trajo la artillería montada. Para llegar allí, tendría que correr saltando por completo sobre Waterloo y rodeando el campamento de Napoleón. El problema es que aunque la carga es posible, el regreso es muy difícil. Se puede ver solo con que Eugene penetró las líneas británicas pero no pudo regresar y está dando vueltas en el exterior. Paget apretó los dientes y preguntó a Wellington. ¿El gobierno puede pagar la pensión de viudedad para mi familia? Si no vamos a la bancarrota esta vez, así será. Ja. Entonces absolutamente no debemos perder. De repente, el jinete Paget, que despedía olor, montó en su caballo y gritó. Le confío la retaguardia, señor duque Wellington. Inmediatamente, toda la caballería británica que aún quedaba siguió a Paget. Tut. Clinton abrió la boca. La carga de caballería en sí es demasiado temeraria, pero les espera un desafío mayor.
No quedó ni un solo jinete en el ejército británico. Si Paget se lleva el regimiento de caballería de Hanover, ahora no tenemos ni caballería. Así es. ¿Tiene alguna contramedida? Wellington torció la comisura de la boca y levantó su bastón de mando. Napoleón ya no tiene capacidad para usar caballería. Solo si se elimina esa artillería. Probablemente, el cuerpo principal tampoco tenga cañones. Hoy, al menos. El bastón de mando señala el lugar donde Napoleón se retiró temporalmente. Solo ejecutar a Napoleón. Es el único objetivo estratégico que Wellington busca en la batalla de Waterloo. Pero no hay caballería. Sin embargo, Wellington tiene las tropas de élite que lo llevaron a la victoria en India. Así que es una lucha de infantería contra infantería. De ahora en adelante. A lo lejos se escucha el relincho de los caballos del regimiento de caballería de Hanover que se convirtió en una carta descartada. Ney. Desafiando la muerte, corriendo según las órdenes, como si fuera la unidad de balaclava de Waterloo. La artillería es realmente indefensa sin el apoyo de la infantería. Debe retirarse, comandante. Si hubiera sido una situación normal, el ejército enemigo no habría podido llegar hasta donde está la artillería montada. Además, aunque la Guardia Imperial estaba luchando con soldados gurkhas, se movió para detener a la caballería. Sin embargo, Paget corrió sin mirar atrás y finalmente llegó hasta la colina en la retaguardia de Waterloo. Ante el grito de Clausel, Marmont negó con la cabeza. Esos tipos realmente no están en sus cabales. ¿Planean masacrar a toda la caballería? ¿Por qué corren atravesando las líneas de infantería? Parece que nuestra caballería también corrió de manera similar. Este campo de batalla está loco. Clausel agarró a Marmont y lo arrastró desesperadamente. No es momento de criticar que está loco, debe retirarse. Duque. Pero Marmont se rió y rechazó a Clausel. Dile a Caroline que la amo. Si sobrevives. Duque. Esta artillería la recibí del emperador. No, todo lo que tengo lo recibí del emperador. Marmont se ajustó las charreteras del general de división y sacó su pistola. Así que, si el emperador no se retira del campo de batalla, yo tampoco me retiro. En realidad, incluso retirándose sería difícil vivir. Porque el oponente es caballería, y el caballo que monta Marmont es solo un caballo de transporte. Así que Marmont decidió usar otro método. Wash. Viendo la caballería que se acercaba a lo lejos, Marmont sacó su último tabaco y lo puso en su pipa. Feu quería superar al príncipe al menos una vez. Pensó desde el momento en que lo vio por primera vez en Tolón. Que ese joven nunca podría ser superado. Aún así, las personas sueñan al menos una vez con sueños inalcanzables. De repente, Marmont arrojó la llama de tabaco sobre la pólvora de la artillería. ¡Bum! La explosión quemó la cima de la colina de Waterloo con llamas. La artillería, y también el regimiento de caballería de Hanover. O tal vez también el sueño no realizado de Marmont. Capítulo 517. Este campo de batalla ya era un caos, pero ahora se había vuelto incontrolable. La artillería vino y desapareció. Napoleón miró estupefacto hacia la retaguardia y se desplomó. Marmont había encontrado la muerte. Marmont, quien desde sus días como oficial subalterno lo había seguido como un hermano menor, o como un hijo. Además, lo había casado con su hermana Caroline, y había pensado en convertirlo algún día en rey de Nápoles. Pero nunca imaginó que moriría de manera tan vana. Autoinmolación. Aunque sería una muerte que quedaría en la historia, no era de ninguna manera la forma que había predicho. De repente, Duroc informó con rostro afligido. La caballería enemiga también corrió la misma suerte. Su Majestad. Que Marmont haya muerto, ese estúpido. Debería haber abandonado los cañones y huir. Parece que no hubo tiempo para eso. Napoleón tambaleándose con el apoyo de Louis Charles Caffarelli levantó la cabeza bruscamente. ¿Y Eugene? Ahora el ejército británico está en un estado donde toda su caballería ha desaparecido. No sabe si habrá ejércitos adicionales que se unan, pero al menos no se ven en el campo de batalla. Entonces, el ejército que aún tiene caballería restante está en ventaja. Pero todas las fuerzas bajo el mando de Eugene son caballería. Levantando el telescopio para ver más allá del frente enemigo lejano, Louis Charles informó. Aún no han podido regresar. Mejor así. ¿No significa que aún nos queda caballería? No sé si podrán regresar al campo de batalla.
Louis Charles chasqueó la lengua, pero Napoleón no se rindió. Aún hay oportunidad. Por lo pronto, que la guardia forme cuadros por regimientos. La estructura actual del campo de batalla es así. Primero, el campamento principal de Napoleón se convirtió en un desastre debido a la irrupción de los mercenarios gurkas. Sin embargo, el cuerpo principal de la Guardia Imperial se retiró temporalmente con Napoleón, y unos 15,000 soldados de infantería están formados. Además, los coraceros incluyendo a Ran y Murat saltaron de sus caballos y casi destrozaron a los mercenarios gurkas. Del otro lado, el ejército británico perdió toda su caballería, pero se unieron las tropas de refuerzo lideradas por el subcomandante Graham. Las fuerzas se incrementaron de 50,000 a 70,000. En cambio, toda la caballería fue aniquilada, y los artilleros no pueden disparar sus cañones. Esto ocurrió en el lapso en que la Grande Batería de la Grande Armée apareció y desapareció. Solo mirando los números, Napoleón está extremadamente en desventaja. Sin embargo, si solo se mira la estructura táctica, Wellington está extrañamente rodeado por delante y por detrás. Después de analizar hasta aquí, Duroc informó urgentemente. Los números son muy insuficientes. Su Majestad. No importa. Si alargamos el tiempo, también seremos desfavorecidos. ¿Perdón? Napoleón, a pesar de estar en una situación extremadamente desfavorable, presionó tranquilamente, pero de mal humor. ¿Cuánta pólvora hay? Pólvora que se pueda usar ahora. Louis Charles llamó a los comandantes de regimiento para que hicieran informes, luego regresó y dijo. Es toda la pólvora que dejó la Guardia Española. Incluso en momentos como este, solo el muchacho Eugene está preparado. ¿Qué diablos ha estado haciendo Ran? Si habla del mariscal Ran, aún está luchando. Su Majestad. A Napoleón, que insultaba al comandante de la Guardia que arriesgó su vida por él, Duroc le dio una punzada. Aún enfrentando a los hindúes que no han sido completamente derrotados. Sin embargo, Napoleón resopló. La situación de combate ya había cambiado rápidamente. Dependiendo de quién proyecte la fuerza con la pólvora restante, la situación de guerra se revierte. Por eso Napoleón vio que alargar el tiempo sería desfavorable. De cualquier manera, si tienen que luchar con pólvora limitada, Napoleón se vuelve peligroso. Pero el comandante de la guardia, arriesgando su vida o como sea, está desperdiciando fuerzas innecesariamente. Naturalmente, no pueden salir buenas palabras de Napoleón. Ese estúpido, ¿qué está haciendo allí? Dile que se retire inmediatamente y se una a las líneas. Es difícil durante el combate desordenado. Voy a rescatarlo. Duroc, que en situaciones normales es silencioso, no pudo contenerse y gritó. Su Majestad, ahora no tenemos capacidad para eso. Esta guerra de la coalición antifrancesa tiene una característica. Hay demasiadas ocasiones que ponen a prueba la paciencia de los mariscales y generales de la Grande Armée. En realidad, en la historia original, esto ocurre durante el período de retirada de la gran campaña rusa. Porque los mariscales que se enorgullecían de su mentalidad de acero en cualquier campo de batalla cometen actos medio dementes. Aunque ahora no es tanto, todos están diciendo cosas cercanas a la insubordinación frente al emperador. Si lo analizas, es algo que ocurrió debido al error de juicio de Napoleón. Desde el principio, debería haber abordado con cautela en lugar de correr primero. Además, era correcto priorizar el juicio militar sobre el juicio político. Sobre todo, ya que se habían encontrado, habría sido mejor desplegar una guerra de retraso en lugar de depender de estratagemas. Pero Napoleón comenzó a culpar a otros incluso en esta situación. ¿Qué diablos están haciendo Berthier, Massena, Augereau? Estas mierdas. ¿Se llenaron las barrigas después de recibir títulos ducales? ¿Por qué aún no vienen? Por supuesto, Napoleón tiene algo que decir desde su posición. Por lo pronto, ha dado autonomía a los mariscales. Por eso, al menos los mariscales que han seguido a Napoleón durante mucho tiempo necesitan venir al campo de batalla por sí mismos. Si no saben dónde está el campo de batalla, desde la perspectiva de Napoleón, son incapaces. A Napoleón, que haría que Augereau echara espuma por la boca si lo escuchara, Louis Charles recomendó cuidadosamente. Ahora es momento de formar cuadros y defenderse. Su Majestad. Napoleón apretó los dientes, pero finalmente asintió. Entiendo. Duroc, tú informa a mi madre y a Caroline sobre la muerte de Marmont. Sí, Su Majestad.
Tenía un complejo de inferioridad severo, pero era como mi hermano menor. Viendo finalmente a Napoleón llorar la muerte de Marmont, Duroc dio órdenes. Guardia, todos formen cuadros. Formen filas y prepárense para disparar. Ahora que no hay comandante de la guardia, el chambelán necesita asumir esas funciones. Clic, clic, clic. Los soldados veteranos de la Guardia de Infantería, apretando los dientes, comenzaron a cargar recibiendo pólvora y munición. De cualquier manera, desde la mañana hasta ahora, lo único que habían comido eran conservas, pero incluso en esta situación, luchar es lo que hacen los viejos soldados de la Grande Armée. Además, aún está con ellos el mito invencible, el emperador. Sin embargo, el emperador Napoleón tenía algo en que confiar. Si no es posible para hoy, al menos ese tipo vendrá. Si eso pasa, ganamos. ¿Eh? Entonces los ojos de Napoleón se agrandaron. ¿Qué diablos está haciendo ese idiota de Ran? Porque se veía a Ran subiendo a su caballo preparándose para correr. Un general que nunca temió estar al frente en el campo de batalla comenzó a prepararse para correr. Ahora es el momento de la carga. Pero hay un general al lado que solo conoce las cargas. Murat. Pero incluso Murat ahora no se atrevía a cargar contra el ejército británico. ¿Qué hay más loco que cargar contra infantería de línea formada en cuadros y líneas? Apenas pensó que había eliminado a los soldados gurkas que habían sido distraídos por la artillería, cuando Ran hizo un escándalo. ¿Qué hace, señor mariscal? Présteme algunos caballos. Para mis subordinados. Los suyos parecen estar cansados ahora. ¿Planea cargar desde aquí ahora? ¿Está loco? Murat trató de agarrar a Ran con expresión de horror, pero Ran lo rechazó. No estoy loco. Si seguimos así, nuestras tropas serán aniquiladas al ser arrolladas por la abrumadora infantería de línea enemiga. Actualmente, el ejército británico es aproximadamente 5 veces el del francés. Incluso con una diferencia de 2 veces la situación era desfavorable, por lo que el rey de España tuvo que usar la estratagema de atacar por sorpresa los cañones. Pero ahora incluso el rey de España, Eugene, no puede usar ninguna medida y está dando vueltas en las afueras del campo de batalla. Entonces, ¿qué pasará si ambos ejércitos chocan así? El cuerpo de Napoleón luchará bien pero será derrotado y aniquilado. Entiendo eso, pero ¿por qué el mariscal trata de cargar? La carga siempre ha sido mi parte. Si tú mueres, ¿quién se emocionará? ¿Qué, eso es lo que llamas hablar? Ran se rió a carcajadas y azotó su caballo. Vamos. Siempre he sido un granadero, y me enorgullezco de ello. Un general que nunca temió estar al frente en el campo de batalla corre. Detrás de él, los jinetes que habían corrido juntos desde Gascuña lo siguieron. De repente, Ran miró a un jinete que corría a su lado y levantó las cejas. ¿Qué pasa, Bessieres? Nunca te dije que me siguieras. ¿No deberías cubrir la retaguardia? Habla como si la caballería abundara. De cualquier manera, son todos mis subordinados. En momentos como este, preferiblemente, sería mejor estar con el príncipe que contigo. ¿Acaso eres bueno evitando peligros? Bessieres se rió ligeramente y respondió. Sé dónde debo morir, señor. Si la vida hubiera transcurrido según la historia original, estas dos personas serían mariscales ahora. Además, Bessieres había luchado toda su vida por ocupar el lugar que ocupaba Ran. Sin embargo, en este momento, estos dos hombres de Gascuña corren juntos hacia la muerte. Ran se rió alegremente una vez más y gritó. Ja ja ja. Bien. Canten conmigo, jinetes. Soy un hombre de Gascuña, no temo las balas. No romantice el ataque suicida. ¿Ves que el ejército enemigo se ha reforzado a 70,000? Ran desenvainó su sable y se pegó al caballo. Aquí, debemos quebrarlos con ímpetu. Si no, el emperador será apuñalado. Esto es igual al juicio y situación de Wellington, solo que diferente. La estrategia que Wellington usó para enviar caballería y aniquilar la artillería en realidad tenía en mente la moral. Era una táctica para hacer que todo el ejército británico encendiera su espíritu de lucha viendo la muerte de los jinetes. Por el contrario, Ran trata de lograr una reversión con una carga que desafía la muerte. La caballería de Ran, 1,000 jinetes, llenó Waterloo. Tut. Se puede ver a los soldados de infantería de línea Red Coat, orgullo de Gran Bretaña, cargando sus rifles por todas partes. Con cuerpo de soldado me convertí en general, y de nuevo obtuve el título de duque. Ahora queda una cosa.
Si puede cortar aunque sea uno antes de que se levanten las bocas de los rifles. Morir en el campo de batalla de la gloria y volverse inmortal. El comandante de la Guardia de Napoleón, Rand, se lanzó a las líneas del ejército británico. Que la caballería no puede penetrar las filas de infantería de línea es sentido común del campo de batalla del siglo XIX. ¡Bang! Aún así, Rand logró colapsar parcialmente las líneas del ejército británico. Porque el cuerpo de refuerzo que se estaba uniendo sucesivamente al ala derecha fue literalmente destrozado. A cambio, toda la caballería de Rand fue aniquilada. Ocurrió tan rápido que incluso Eugene, que estaba en la retaguardia del ejército británico, no pudo detenerlo. Eugene gritó. Rand. Hipólite agarró a Eugene, que parecía que se caería del caballo por el pánico. ¿Qué es esto ahora? Rand, el mariscal Rand, se cayó del caballo. Maldición. Incluso evité la batalla de Eslim a propósito. ¿Qué pasó? Eugene, esto no es real, ¿verdad? Eugene tembló por todo el cuerpo. Había personas que quería salvar desde la primera vez que las vio. Pensó que había luchado evitando peligros de alguna manera. Pero parece que ese fue el problema. Eugene miró hacia otro hombre que había salvado hasta ahora, Junot. Junot, he estado evitando hasta ahora. ¿Qué? La muerte. Eugene gritó como escupiendo sangre. Es natural morir en el campo de batalla, pero he estado evitándolo. No se puede ganar. Por supuesto, es una exageración excesiva. Porque ciertamente ha habido veces que ganó evitando peligros hasta ahora. Sin embargo, si el oponente es Wellington, debería haber pensado diferente. Actualmente, Wellington está ejecutando literalmente una guerra de desgaste de inversión escalonada donde mata a sus propias tropas para consumir al enemigo. En esta situación, incluso Eugene debe desafiar la muerte. Vamos, hoy. Vengaremos la sangre de Rand. Cuando Eugene corrió como una bala al frente, la caballería de la Guardia del Rey de España lo siguió. Por nuestro rey, Eugene Príncipe. Venganza por Rand. Realmente, comenzó la carga de Eugene que desafía la muerte. Capítulo 518. A principios del siglo XIX, en la última era dorada de la infantería de línea, existe un tabú de ciencia militar. Carga de caballería. ¿Acaso es Eugene quien está haciendo esa locura? Napoleón, que estaba supervisando a los soldados de infantería de línea formando cuadros después de mucho tiempo, saltó. Originalmente, la infantería de línea recibe ese nombre porque se mueve desplegando líneas. Es una táctica que surgió debido al tiempo de carga del mosquete, pero tiene el problema de que es difícil defenderse en este estado. Por eso, cuando el ejército enemigo despliega una carga de caballería, deben cambiar de formación para responder. Cuadro. Es decir, una formación que constituye una formación cuadrada para desplegar una defensa como una lanza. Si se remonta al origen, es una formación táctica que habría sido popular en los tiempos de la antigua Roma o Grecia. Sin embargo, el cuadro que parece ignorante a primera vista es muy efectivo cuando responde a cargas de caballería. Cuando la caballería carga y choca contra el cuadro, los soldados del lado opuesto salen y refuerzan el cuadro. Cuando los disparos y bayonetas apuñalan a la caballería, pronto los jinetes caen de sus monturas y se convierten en cadáveres. Incluso caballería de decenas de miles se derrite cuando carga contra cuadros. Parece correcto. Su Majestad. No. Mejor dile que espere. Hasta que yo cargue. El mariscal Rand ha muerto. Es natural que no pueda esperar. Su Majestad. Cuando Duroc respondió apretando los dientes, Napoleón gritó furioso. Duroc. ¿Crees que mi corazón está tranquilo? Pero si la caballería corre así hacia la infantería de línea, se derretirá completamente. Todo esto es finalmente responsabilidad de Napoleón. ¿Qué habría pasado si la Grande Armée hubiera llegado en estado completo como en la batalla de Leipzig? Napoleón ya habría obtenido la superioridad en el campo de batalla y esperaría la victoria tranquilamente. Sin embargo, debido a las noticias de que París estaba en crisis de ser ocupado por Caffarelli, Napoleón se apresuró demasiado. Es como haber aceptado un sacrificio estratégico por consideraciones políticas. Por el contrario, al llegar al campo de batalla, las elecciones de Napoleón no estuvieron equivocadas. De cualquier manera, si no hubiera usado la estratagema de enviar a Eugene para destruir los cañones, el ejército francés ya habría sido aniquilado por el bombardeo.
Aquí debería llevar la situación a un punto muerto, pero los generales subordinados cometen repetidamente actos temerarios. Marmont eliminó a la caballería enemiga con autoinmolación, y Rand murió directamente con una carga. Realmente, solo con esto, en circunstancias normales sería una situación donde incluso Napoleón no podría moverse por el shock. Pero el hijo, Eugene, también está llevando a cabo una temeraria carga de caballería por la retaguardia. Además, ahora el rey Eugene no tiene ni rifles. ¿Qué dices, Louis? No está toda la pólvora aquí. Es un gran problema. Cuando Louis Charles informó urgentemente, Napoleón endureció su expresión. Formen filas. Cambien a columna. La formación en columna significa alinear a los soldados verticalmente. Normalmente esto significa una marcha. Mientras todos los soldados miraban a Napoleón, el emperador se dirigió a su guardia. Hoy, que la batalla haya caído en punto muerto y enfrentado una crisis es todo culpa de mi error de juicio. No es así, Su Majestad. Yo admitiré el error. Solo los subordinados de Napoleón saben cuán grande es esto. Napoleón nunca admite sus errores. Si ocurre un fracaso, culpa a todos los problemas como responsabilidad de los subordinados. Todos lo saben, pero la razón por la que lo han pasado por alto hasta ahora es porque Napoleón siempre ganaba, y además los subordinados sabían que Napoleón no era simplemente un hombre mezquino. Aunque de mente estrecha, muestra afecto, comparte alegrías y penas, y ha arriesgado peligros, el pequeño sargento. Pero ese pequeño ahora está confesando su fracaso. Por un momento, la expresión de Napoleón cambió. Pero eso no significa que admita la derrota. Aún, el ejército enemigo tampoco ha podido suministrar pólvora. Este no es un juicio basado en información completa. Es una afirmación basada únicamente en intuición. En realidad, el ejército británico usa pólvora de buena calidad, por lo que ahora que ha pasado bastante tiempo desde que paró la lluvia, están más favorecidos. Pero al mismo tiempo, esta intuición es correcta. Porque el ejército británico también experimentó una guerra de desgaste continua sin siquiera tiempo para reorganizarse. Especialmente el feroz ataque de la caballería de la guardia liderada por Rand fue decisivo. Napoleón señaló a los mercenarios gurkas que ya habían sido casi aniquilados y preguntó: ¿temen las dagas de esos salvajes? No. Entonces, ¿planean dejar que mi hijo muera? En este momento cuando mi primer ayudante y el comandante de su guardia han muerto. En ese momento, no un veterano cualquiera, sino el hombre de Caffarelli gritó: nosotros moriremos, larga vida al emperador. Louis Charles Caffarelli. Un hombre que fue hijo legítimo de Louis XVI de la antigua Casa Real y una vez fue declarado hijo del conde Fersen. Cuñado del rey de España Eugene y cuñado de Napoleón. Un joven que habría sido rey de Francia si la gran revolución no hubiera cambiado su vida. Ahora, el soldado que debería ser una lacra de la antigua Casa Real carga primero por el emperador. Sí, carga con bayoneta. ¡Guau! Lo que hicieron esos bárbaros, nuestros veteranos no pueden no hacerlo. La Guardia Imperial comenzó a avanzar toda en columna. Tut tut tut. Tump. Pero Louis Charles, que corría al frente, bloqueó urgentemente el camino de Napoleón. Ney. Napoleón casi se cae de su caballo marengo. Es más bien molesto salir al frente con buen ímpetu y detenerse repentinamente. Napoleón enfurecido gritó: Louis. ¿Acaso quieres convertirte en rey de repente? Su Majestad, deténgase y mire hacia atrás. ¿Qué, acaso vino algún ganso viejo? Napoleón miró hacia atrás con el ceño muy fruncido, luego agarró urgentemente el telescopio. Parece que realmente no tendré que cargar solo. De repente, Napoleón arrojó el telescopio y se rió a carcajadas. Ja ja ja. Ha venido el hombre amado por la diosa de la fortuna. Todos, formen filas de nuevo. Esta vez en línea. Ahora pueden ir en línea de trote en lugar de carga en columna. Porque vino el afortunado conocido por toda Europa, Masencia. ¿Por qué? ¿Por qué está Massena allí? La persona a quien Massena no le resulta grato ahora es naturalmente el comandante supremo del ejército británico, Wellington. Hasta ahora, Wellington parecía no tener plan pero ajustó todos sus movimientos según las situaciones. Pero según los cálculos originales del duque Wellington, hay dos que absolutamente no deberían haber venido. Augereau, y Massena. Pero Massena rompió las expectativas de Wellington y llegó primero. Viendo la situación, parece que la infantería de línea o artillería no vinieron juntas.
Solo caballería. Wellington mostró una cara un poco aliviada. Entonces, claro. No puede haber venido todo el cuerpo. El sistema de cuerpo francés es la innovación militar misma de principios del siglo XIX. Originalmente, a finales del siglo XVIII, los ejércitos europeos tenían artillería, caballería e infantería organizadas todas en unidades de regimiento o batallón. Por eso había mucha competencia entre ramas militares, y la mayoría de las operaciones se movían por separado. Pero después de que comenzó la Gran Revolución, cuando frecuentemente estallaron batallas de grupos grandes, en Francia se desarrollaron los conceptos de brigada y división. Lo que expandió aún más este concepto de ejército de grupo es el cuerpo que se mueve en unidades de 50,000. Pero si todo el cuerpo de Massena hubiera venido corriendo, no habría podido venir tan rápido. Afortunadamente, parece seguro que solo vino la caballería. El jefe de Estado Mayor Clinton informó. Por lo pronto, debemos enfrentar primero la caballería que viene corriendo desde atrás. La caballería de Massena es el siguiente problema. ¿El ejército de Massena es caballería? Entonces ganamos. Aunque sea caballería, hay un problema. Clinton entregó el telescopio con la cara muy fruncida. Carabineros, son fusileros. En la era donde la pólvora domina el campo de batalla, la caballería aún recorre los campos de batalla. Pero entre ellos hay una rama que actúa como elemento central del campo de batalla aunque no sean húsares, coraceros o lanceros. Fusileros, es decir, jinetes que llevan a cabo disparos montados. Originalmente, estos fusileros son una rama que, debido al tiempo de carga de disparo, cargan múltiples rifles y terminan después de disparar unos 3 a 4 tiros. Fue una rama poderosa en el siglo XVII cuando los tercios y reiters luchaban, pero ahora es solo una rama con menos potencia de fuego que la infantería de línea y menor movilidad que los húsares. Sin embargo, los fusileros del Imperio francés son diferentes. Porque Eugene introdujo innovaciones. Graham, que conoce la realidad por entrar frecuentemente a Francia, dijo urgentemente. Los fusileros del ejército del Imperio francés están todos armados con rifles de retrocarga. Lo sé muy bien, Graham. Ese informe lo escribí yo. También se sabe que es posible el fuego rápido. De repente, Graham tembló de miedo. Si disparan tiros montados en fuego rápido, en forma de caracola. Caracola, es decir, la táctica de disparo rotativo que apareció en el siglo XVII. También es una táctica introducida debido al problema de la dificultad del disparo continuo, y era famosa como la más poderosa entre las tácticas de fusileros. Por muy bueno que sea el rendimiento del rifle de retrocarga estilo Beauharnais, es difícil disparar tan rápida y establemente desde el caballo como desde el suelo. Sin embargo, si usan la táctica de disparo de reemplazo de caracola, la situación cambia. Averigua hasta dónde ha llegado Beresford enviando un mensajero. Aún estará lejos. Aunque se apresure, es probable que llegue en la noche. Si envían aunque sea una parte, aunque sea caballería, aún hay posibilidad de reversión. El duque de Hierro Wellington, que aún no se rinde, mostró voluntad firme y gritó. Esta batalla es literalmente una guerra de desgaste en sí misma. Como la victoria se decide por inversión escalonada, el que quede de pie al final gana. No fue lo que se pretendió desde el principio. Sin embargo, cuando los cañones volaron hacia Eugene, Wellington también decidió arriesgar el consumo de tropas, consumir al ejército enemigo, y finalmente ganar. Este tipo de batalla desordenada no es la primera vez para los veteranos de India. Clinton transmitió órdenes vigorosamente. Hemos luchado en India también, no hay nada que no podamos hacer. Casacas rojas. Todos, enfrentamos a la caballería. Sí, señor. A las armas. No retrocedan. De repente, Clinton inspeccionó a los soldados y brillaron sus ojos. Primero, convertimos al rey de España en cadáver aquí. De alguna manera Eugene está más cerca que Massena. Además, Eugene, a diferencia de Massena, no lleva rifles. No hay razón para temer cuando el tirador divino no puede disparar su tiro divino. Pero justo antes de que se disparara el tiro justo frente a sus narices, Eugene cambió la dirección de su caballo. ¡Tut! Wellington gritó confundido. ¿Qué? ¿Por qué se retira fuera del alcance? ¿Eso se puede calcular? Viene. ¿Quién? ¿Oh no? Wellington abrió mucho los ojos y rechinó los dientes. Massena era real. Ahora es hora de que fusileros e infantería de línea se enfrenten.
Reajustando su rifle sobre el caballo después de mucho tiempo, Masena dijo. He pensado desde antes, ¿acaso el rey Eugene sabe hacer profecías? Era una declaración tan absurda que Zerboni, que corría junto a él, puso una expresión de incredulidad. ¿De qué tonterías habla de repente? No, si no fuera así, ¿cómo sabría cuándo vendría yo para esquivar tan perfectamente? ¿No es solo buena suerte? Por lo que veo, parecía estar en medio de una carga temeraria. Por supuesto, es gracias a la protección del distintivo de plata. Pero, ¿cómo pueden otros adivinarlo? Pensando por un momento, Masena se rió y levantó su rifle desde el caballo. Sí. De cualquier manera, viendo el estado de la guardia, tendré que regañar a Ran más tarde. Vamos, fusileros. Preparen para disparar. Los fusileros de Masena, que aún no saben que Ran ha muerto, comenzaron la batalla de tiros al unísono. ¡Bang! 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 Naturalmente, las balas disparadas desde el caballo tienen baja precisión. Además, el ejército británico está compuesto por los mejores tiradores que han hecho la mayor práctica de tiro de principios del siglo XIX. Por eso Masena no insistió en la batalla de tiros sino que giró y gritó. Giramos. Pronto viene el cuerpo principal de Berthier. Hasta entonces los golpeamos como un molino de viento. 10,000 jinetes de la caballería de Masena gritaron al unísono. Caracola. Ahora, parecía que Masena decidiría el campo de batalla. Hasta que se moviera el traidor que había estado esperando hasta ahora. Capítulo 519. Entonces, ¿dónde está exactamente el cuerpo principal de Napoleón? Soldados alemanes. Ahora es el momento de tomar las armas por la nación. Louvain, una pequeña ciudad 20 kilómetros al este de Waterloo. Si marcharan forzadamente, sería una distancia de un día de marcha para la infantería, por lo que si hubieran partido al amanecer, podrían haber llegado por la tarde. Sin embargo, aquí se detuvieron la infantería de línea, las baterías de artillería y las unidades de suministro que Berthier debía traer. Nada menos que por una revuelta que había estallado. El jefe de Estado Mayor General Berthier, desconcertado por el tumulto de la multitud, salió corriendo del cuartel y gritó. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo la marcha de repente? Son soldados de origen alemán, señor jefe de Estado Mayor. Clausewitz, ¿acaso tú también? Clausewitz, ahora un miembro principal del Estado Mayor General francés, tartamudeó y agitó las manos. No. Solo que, parece que el instigador es el general Gneisenau. Gneisenau, un hombre que en la historia original debería estar muy activo en Prusia. Pero cuando se disolvía el Sacro Imperio Romano, hubo una vez que Eugene usó una estratagema mientras negociaba en el Palacio de Sanssouci. Como resultado, ocurrió que Clausewitz y Gneisenau fueron forzados a transferirse al ejército francés. Clausewitz, que aún era joven y además era fanático de Napoleón y Eugene, se pasó fácilmente. Pero Gneisenau siempre había estado marginado, y hoy finalmente había incitado una revuelta militar. Enfrentaos a los galos. Pueblo germánico, levantaos por la nación. Seguid el discurso del profesor Fichte. Larga vida al imperio alemán. Heil Kaiser. Ese famoso discurso a la nación alemana de Fichte ocurrió en 1807. En resumen, ya existe el concepto mismo de alemanes como contrapartida a los franceses en esta época. Pero, ¿habría tratado bien el ejército francés a los soldados alemanes que hablaban un idioma diferente? Imposible. Gneisenau prendió fuego a las quejas que se habían acumulado continuamente. Junto con oficiales de Prusia, Baviera y otras regiones alemanas. Al frente, Gneisenau rugía apasionadamente después de mucho tiempo. Matad a los invasores de la Grande Armée. Aquí también se unieron aquellos que no sabían nada de alemán. Ura. Precisamente las tropas rusas que estaban a cargo de las unidades de transporte. Eran ex campesinos que hasta ahora habían sufrido en tierra extraña transportando camiones pesados, pólvora y alimentos. Pero cuando la temible Grande Armée cayó en el caos, los soldados rusos también se encendieron. Pueblo ruso, enfrentémonos a los imperialistas. Oh. No sé qué es, pero luchemos. Malditos franceses. Nos han usado como esclavos. Mientras los soldados rusos se alzaban, el comandante Yermolov también trató de unirse pero cayó. Larga vida al zar. ¿Por qué me golpeáis? Ah. La insubordinación es una antigua tradición histórica de los ejércitos. La violencia contra comandantes también.
Los generales y oficiales rusos que habían tratado a los soldados con golpes y castigos corporales naturalmente también eran objeto de odio para los soldados. Aún así, la situación era diferente de Francia, que era más conciliadora con los soldados por ser ciudadanos. Mientras Yermolov y otros generales y oficiales rusos eran pisoteados hasta la muerte, Bernadotte escapó y llegó corriendo. La confusión se está maximizando. Incluso están luchando entre ellos. Debemos suprimirlos. Inmediatamente, orden de disparar. ¿Responder a una revuelta militar con disparos? Eso es una locura. Mientras Bernadotte, Soult y Sainkir gritaban cada uno, Davout se secó el sudor de su cabeza calva y dijo: Señor jefe de Estado Mayor, por favor tome una decisión. Finalmente, el máximo responsable actual es el jefe de Estado Mayor Berthier. El ejército prioriza la cadena de mando, y si se mueven sin órdenes, solo maximizarán la confusión. Por eso, solo Berthier puede dar órdenes para enfrentar la revuelta. Por lo pronto, es una rebelión de grupos étnicos extranjeros, por lo que también hay una línea de frente clara donde los de origen francés no se unen a la revuelta y resisten. Aún así, Berthier negó con la cabeza con rostro pálido. Esto no es mi trabajo. Señor. Mi trabajo es hacer planes estratégicos, ejecutar planes de suministro e informar planes de marcha. Nunca, matar a nuestras propias tropas no es mi trabajo. El mejor Estado Mayor, Berthier, que nunca se había confundido ni una vez en toda su vida, gritó. No puedo hacerlo en absoluto. Los generales reunidos frente al cuartel del Estado Mayor General abrieron la boca. Sin embargo, las palabras de Berthier no estaban equivocadas. Si aquí ocurre el asunto de matar a las propias tropas, ¿quién asumirá esa responsabilidad política? Ningún otro general se atrevía a presentarse para asumir la responsabilidad. ¡Uah! Mientras resonaban los gritos del tumulto de la multitud, Bernadotte refunfuñó con expresión extraña. Ahora es imposible que este cuerpo principal vaya a Waterloo. Incluso si el emperador fuera derrotado en Waterloo. Aunque parecía depender de la intuición, Massena, que calculaba la velocidad de marcha como un fantasma, también se confundió. ¿Cuándo diablos vendrá el cuerpo principal? Ciertamente había enviado mensajeros al cuerpo principal para confirmarlo. También había cálculos de que Berthier aparecería en el campo de batalla alrededor de las 3 de la tarde de hoy. No importaba si no podían participar en la batalla real debido a la marcha forzada. Porque solo necesitaban hacer que las filas enemigas se desorganizaran, y luego formar filas de nuevo mañana para luchar. Pero el ejército principal de Berthier no viene en absoluto. La pólvora se está agotando. Señor comandante. Si el enemigo se acerca así, ¿están avanzando? Está ocurriendo un tiroteo, pero están avanzando. Desafortunadamente, el cuerpo de Massena tampoco ha llegado al completo. En cambio, la marcha misma es mucho más lenta que el campamento principal de Berthier. Porque todos los comandantes principales vinieron primero a Waterloo con Massena. Hay otro problema también. Esos anglosajones e hindúes están ambos locos. Casi como los rusos. Massena sacó la lengua mientras recargaba balas en el caballo. Ciertamente, es instinto humano detenerse cuando se disparan balas. Sin embargo, el ejército británico estaba avanzando poco a poco con literalmente voluntad inquebrantable. En realidad, las guerras de Mysore que ocurrieron en India fueron combates cuerpo a cuerpo mucho más atroces que en Europa. Pero aún así, no se puede evitar temer a los soldados que cargan sin ceder ante los disparos. Pero el ejército francés había luchado una vez contra tales soldados. Precisamente el ejército ruso. Massena se sorprendió al recordar cómo lo habían manejado entonces. Step, step, step. Gradualmente, el avance enemigo se está convirtiendo en trote. El método para lidiar con los rusos que acaba de recordar parece tentador. Por supuesto, es huir. Finalmente, Massena negó con la cabeza. Parece que atacar más con tácticas de caracola es imposible. Unámonos con la guardia. ¿Aún no está el rey de España? ¿Zerboni? El jefe de Estado Mayor Zerboni levantó el telescopio para ver la retaguardia enemiga y dijo. Parece que está recorriendo las afueras buscando oportunidades. Era Eugene, que hasta hace poco cargaba valientemente. Pero cuando apareció Massena, inmediatamente se retiró y ahora parece estar rondando las afueras de nuevo. Después de todo, Eugene también debe estar sin pólvora, así que no habría otra alternativa.
Aún así, Masena sonrió irónicamente y agarró las riendas. Mientras más tiempo pase, no hay oportunidades. Como era de esperar, el rey de España no es audaz. Retirada. Tut tut tut. Por valiente que sea la infantería de línea, no puede alcanzar a la caballería en el camino. 3,000 jinetes de la caballería de Massena se retiraron al unísono corriendo por los prados de Waterloo. Los mercenarios gurkas que aún estaban vivos fueron aplastados por ese ímpetu y se dispersaron, o fueron completamente aniquilados por la caballería de Massena. Pronto, la caballería de Massena se encontró con un nuevo ejército. Era el cuerpo principal de infantería de la Guardia de Napoleón marchando en columna, así que Massena silbó. Su Majestad el Emperador. Aquí está el hombre de la fortuna, Masencia. Massena, me alegra verte. Gracias a ti, es posible usar la caballería. ¿De qué sirve eso si falta pólvora? Mejor deberíamos ir a Bruselas cercana y saquear algo de pólvora. Massena se encogió de hombros, pero Napoleón negó con la cabeza hacia Massena. No, Masencia. Como viniste y alargaste el tiempo hasta aquí, ya está hecho. ¿Qué quiere decir con eso? Incluso si el cuerpo principal no viene, no, hay una medida preparada para el caso de que el cuerpo principal no pueda venir. Está demasiado confiado para alguien que hasta ahora había estado siendo empujado a la inferioridad. No era solo Massena quien pensaba así, Duroc y Louis Charles que lo acompañaban también abrieron la boca. Sin embargo, aunque Napoleón pueda fanfarronear, no hay razón para mentir en táctica. Si tiene tal medida, ¿por qué no lo sé? ¿No soy yo también mariscal de Su Majestad el Emperador? Hacia Massena que fingía quejarse, Napoleón estalló en carcajadas. Ja ja ja. Esto, ni siquiera Augereau lo sabe. Solo Eugene y Moreau lo saben. De repente Moreau. ¿Desde cuándo confía más en Moreau que en mí? Ran se pondría triste. Ran, así hablaría desde el infierno o el paraíso. Viendo a Napoleón volverse sombrío de nuevo, Massena abrió mucho los ojos. ¿Ran murió? Porque se dio cuenta de que no era broma en absoluto. Ran, un compañero de armas de 20 años desde la campaña italiana, había muerto. No era el amigo que ciertamente había sobrevivido incluso en Rusia, que fue mucho más difícil y dura. Napoleón miró a Massena y le dijo amargamente. No mueras. Ahora, es hora de que llegue el mensajero. ¿Qué diablos está planeando y esperando Napoleón? Massena dirigió su mirada en confusión. Allí, un jinete venía corriendo. Tut tut tut. Era un mensajero de rostro muy familiar. De repente, una paloma se eleva al cielo. Chirp. En las patas de la paloma hay una carta atada. Paloma mensajera, es decir, comunicación usando palomas. Es un medio de transmisión unidireccional que utiliza el instinto de regreso al hogar de las palomas. En la historia original, se dice que se usó hasta la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, tiene la desventaja de que solo se puede usar una vez, ya que es unidireccional y se envía a un nido predeterminado. Además, solo se puede usar con nidos y palomas preparados de antemano. Por ejemplo, palomas mensajeras pertenecientes a la oficina postal del Banco Beauharnais de Milán. Un hombre de mediana edad de 41 años que miraba la paloma refunfuñó. La paloma mensajera llegó muy tarde. Un hombre de 42 años a su lado, un año mayor pero con un aspecto mucho más majestuoso, preguntó. ¿Estás seguro? ¿La ubicación llamada Waterloo? Esta es la letra de Eugene, señor. Estoy seguro. Eugene. De repente, el hombre majestuoso, más precisamente el hombre que llevaba turbante, se rió a carcajadas. Tendré que darle una paliza cuando lo vea. Prometió 5 años, ¿cuántos años han pasado ahora? El hombre de 41 años del otro lado no lleva turbante, pero en cambio lleva un sombrero rojo llamado fez. Es un sombrero popular en el Imperio Otomano, pero no es tan famoso como el turbante en Europa. Así que llevar fez significa que vino del Imperio Otomano. El hombre del fez le dijo al hombre del turbante con voz quejumbrosa. Paliza o lo que sea, llegaremos tarde. No sé si quedará trasero que patear. Podría volar con las balas de cañón. No llegaremos tarde. ¿Cómo está tan seguro? El hombre del turbante respondió simplemente a la pregunta del hombre del fez. Envié al jinete más rápido que conozco como mensajero. ¿Quién es? ¿Eh? ¿No lo conoces? ¿Acaso ese amigo no logró nada en mi ausencia? Era realmente excelente en Flandes y el Rin.
Por un momento, el hombre del turbante que abrió mucho los ojos dijo claramente: Grouchy. La caballería de Napoleón que en la historia original no pudo llegar nunca a Waterloo. Grouchy precisamente había ido corriendo como mensajero. Capítulo 520. Solo una oportunidad, una única oportunidad. He corrido desesperadamente, Su Majestad. Grouchy informó empapado en sudor por todo el cuerpo, jadeando. Aunque su personalidad no es fuerte y a menudo es menospreciado en el cuartel general de Napoleón lleno de personalidades fuertes, Grouchy también es propiamente un teniente general y miembro de los generales. Pero había venido corriendo solo a caballo sin ni siquiera subordinados a través de las tierras bajas de Flandes. Realmente es algo que no podría ocurrir a menos que fuera un asunto urgente. Sin embargo, Napoleón, en lugar de elogiar a Grouchy, preguntó urgentemente. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Primero, el cuerpo principal ha venido hasta esta zona y se ha detenido. Dicen que estalló una revuelta. ¿Qué? Grouchy dijo sin poder siquiera tragar el agua de su cantimplora. Los alemanes y rusos se han rebelado. Sin embargo, Grouchy tampoco sabía que este asunto había ocurrido a solo 20 kilómetros de distancia. Solo informaba lo que había escuchado de los informantes de Rochechouart en el camino. No puede ni recordar cuántos caballos cambió en el camino para llegar hasta aquí corriendo. Dicen que es el sistema postal que preparó el banco Beauharnais de Milán, pero probablemente ni siquiera Eugene sabía que se usaría así. Napoleón, en lugar de preguntar detalles innecesariamente detallados, preguntó sobre otro asunto. ¿Y Augereau? Bueno, no sé dónde está. ¿A eso le llamas infieme? ¿Acaso puedo crear infantería del aire? Finalmente, Napoleón estalló en frustración por el informe rígido de Grouchy. ¿Dónde diablos está Augereau? Por supuesto, en la historia original, Napoleón ni siquiera vio la cara de Grouchy en Waterloo. Considerando eso, Grouchy realmente había cumplido su papel. Aunque fue gracias a que vino por decisión de otro mariscal, no por su propio juicio. Además, solo los comandantes del cuerpo de Augereau saben dónde está Augereau. Ni siquiera Rochechouart, que actualmente coordina la situación desde la retaguardia, podía suponer que habría ido a Lille. Aún así, el dirigente Grouchy inclinó profundamente la cabeza como si hubiera hecho algo mal. El mal hombre Napoleón, que más bien maltrata a su subordinado leal, gruñó con ira. Bien, debe haber una razón por la que trajiste tal infieme. ¿Acaso querías recrear la batalla de Maratón? ¿Perdón? Ah, naturalmente, completé el trabajo que Su Majestad me encomendó. Originalmente, yo estaba asignado en la retaguardia del mariscal Moreau. Entonces, ¿realmente vinieron? Cuando Napoleón preguntó como si fuera a agarrarlo del cuello, finalmente Grouchy informó con confianza. Están corriendo en una dirección que nadie puede detener. Pero la curiosidad de la persona frustrada al lado no se resolvió. De cualquier manera, Napoleón hasta ahora solo había explicado que Grouchy vendría, pero no había dado detalles de las circunstancias. Pero la persona frustrada, Massena, sabía que Grouchy ciertamente estaba en la retaguardia con Moreau. ¿Acaso viene Moreau? Pero Moreau, que Massena conoce, definitivamente no es un hombre que venga rápido. ¿Quién diablos viene, Grouchy? No hables frustrantemente excluyéndome solo a mí. ¿Moreau? Perdón. No lo sabía. Viene el mariscal Marceau. ¿Qué? Marceau fue a Constantinopla, no, regresó a casa después de que terminó la campaña rusa por el asunto del Imperio Otomano. Massena se sorprendió por el nombre completamente inesperado. Pero hay una razón por la que no esperaba a Marceau. En realidad, después de que terminó la campaña rusa, Marceau no se quedó en Rusia en absoluto, sino que regresó a Constantinopla hace tiempo. Ese era casi como un viaje de regreso a casa, tanto que Massena se confundió. Constantinopla era como la base de Marceau. ¿Cuándo llamó Napoleón a Marceau? Sí, por eso cruzó el Bósforo y rodeó el Mediterráneo para venir. Con tropas de refuerzo. Grouchy se jactó orgullosamente como si él mismo fuera a venir corriendo. Sin embargo, en realidad es un viaje extraordinario. De cualquier manera, incluso viniendo en línea recta por tierra desde Constantinopla hasta Flandes no es fácil. Pero ahora, escuchando, parece que Marceau dio toda una vuelta por mar. Grouchy alardeó ante Massena y los generales de la Guardia de Napoleón. Yo también solo lo escuché, pero fue realmente increíble.
Rodeó el Mediterráneo oriental en sentido horario, atravesó entre Sicilia, que aún es territorio enemigo, y las tierras francesas de Nápoles. Después de llegar a Génova de nuevo, siguió la antigua ruta española hasta aquí. ¿Ruta española? Ah, ¿te refieres a la ruta por la que los españoles dominaban Flandes en el pasado? Exactamente. Fue realmente un viaje tremendo. Es la ruta llamada el Camino Español. Esta ruta fue creada para suministros en los viejos tiempos cuando España dominaba la región de Flandes. Una ruta de suministro que subía a lo largo de la frontera entre Francia y Alemania, desde el puerto de Génova que España dominaba de facto hasta las tierras de Flandes. También era un camino olvidado después de que las tierras de Flandes se convirtieron en territorio del Imperio Austríaco. Marceau viene ahora por esa antigua ruta de suministro. Entonces, ¿Marceau trajo la guarnición de Constantinopla? Pero a la pregunta de Massena, Grouchy negó con la cabeza. No, el ejército vino de otro lugar. ¿Dónde? ¿Nápoles? Oh, no mencioné eso. Grouchy dijo con la expresión extraña de quien monopoliza un secreto. Lo que viene aquí ahora es la guarnición del gobernador general de Egipto. Esto está fuera del rango de expectativas. Solo que Marceau viniera ya era algo sorprendente para Massena. Pero una guarnición de Egipto, ni siquiera recordaba que tal cosa existiera. ¿Quién diablos estaba en Egipto? Massena, que se rascaba la cabeza, abrió mucho los ojos. ¿Qué, viene Oche? El hombre que fue llamado uno de los 3 comandantes junto con Napoleón en los inicios de la revolución. Precisamente el artífice de la conquista de estas tierras de Flandes. Sin embargo, el general que logró la hazaña sin precedentes de la conquista de Egipto, recibió recelo de Napoleón, y tuvo que quedarse como gobernador en Egipto. También, más que nadie, el examante de la esposa de Napoleón, Josefina. Ahora, Napoleón había llamado a Oche, su verdadero rival. Ahora entiendes cuánto he apostado todo en esta guerra. Viendo a Napoleón gritar con júbilo, Massena asintió. Realmente, Napoleón había puesto todo en esta batalla. Aquí también hay quienes piensan que es solo una oportunidad. Si perdemos en esta batalla, de cualquier manera no podremos regresar a casa. Proyecten toda su fuerza. Originalmente, los mercenarios hindúes que el ejército británico reclutó en India eran principalmente de Bengala, en el este de India. Bengala es el área de la actual Bangladesh de la historia original moderna, y en esta época aún es mayoritariamente hindú. Como el primer lugar donde se estableció la Compañía Británica de las Indias Orientales fue el puerto de Bengala llamado Calcuta, naturalmente la gente de esa área se convirtió en colaboradores británicos. Sin embargo, para venir hasta la lejana Europa, los bengalíes tenían muchas limitaciones. Primero, tenían que rodear todo el subcontinente gigante que es la península india. Ya de por sí el viaje a Europa era difícil, pero tener que rodear India hacía que la dificultad fuera aún mayor. Para resolver este problema, Wellington decidió obtener tropas del oeste del subcontinente indio, de Bombay. Pero el área de Bombay era territorio del reino de Mysore, y además eran enemigos que habían luchado contra Wellington. Por eso, la mayoría de los soldados sepoy que ahora están en Flandes son extrañamente antiguos enemigos. Por el contrario, por eso son más desesperados. Krishna Raja, que una vez fue de la realeza del reino de Mysore, gritó. Diles que disparen las llamas de Agni. ¿Por qué no pueden disparar? Esos cohetes o lo que sean, no pueden disparar por la pólvora. Maldición. Los cañones son las armas. Por eso perdimos y llegamos hasta aquí. El pariente de Krishna Raja, Chama Raja, gritó. Dicen que tampoco pueden disparar eso. ¿Qué era? ¿Que tienen clavos? Ciertamente, cuando luchaban en India, el ejército británico parecía invencible. Pero al venir a Europa, hay un oponente aún más problemático frente a ellos. ¿Qué tan bueno habría sido si pudieran disparar los cohetes frescamente? En realidad, los cohetes con greve que dispara el ejército británico son armas desarrolladas a partir de las llamas de Agni que disparaba el reino de Mysore. Los subordinados de Krishna cargaron con ojos inyectados en sangre. Matamos a todos y regresamos a casa. ¡Uah! Shiva, envía a esos al infierno. Yo soy Asura. Ahora no hay más disparos enemigos ni cargas de caballería. Por eso los soldados sepoy no tenían más obstáculos. No marcha sino trote, luego carrera a través del campo. Si atrapan a ese tipo que es el emperador de Europa en esa colina, pueden regresar a casa.
recibiendo a cambio vastos territorios en el reino de Mysore controlado por Gran Bretaña. Sobre todo, si pierden de cualquier manera, no podrán regresar a casa. Entonces. ¡Bum! Un estruendo resonó por todas partes. Krishna y Chama se miraron el uno al otro. Este estruendo es ciertamente similar a los cañones que disparaba el ejército británico en India. Esto es trueno. ¿Un rayo de Indra? ¿O lluvia torrencial? Eso no es trueno, es sonido de cañón. ¿De dónde viene? Definitivamente no es de nuestro lado. El estruendo resuena de nuevo sobre la tierra. ¡Bum! Ahora no se puede ignorar como una ilusión o trueno. Ciertamente alguien está causando explosiones, y se está acercando. Pero los Sepoy indios son personas que perdieron por esas explosiones y llegaron hasta aquí. ¿Acaso el enemigo trajo cañones? Los cañones que estaban en esa colina, los británicos corrieron y se autodestruyeron. Parecía que la unidad de artillería se autodestruyó. Eso aparte, ¿qué diablos es este sonido entonces? Era el momento en que Krishna y Chamak temblaban. ¡Bum! Aún así, Krishna, que había sido realeza en su país natal, ordenó. Alguien, vaya a esa colina y vea. Chama corrió con pasos reacios y subió a una colina un poco más alta. Tut tut. Las alturas ofrecen nueva vista incluso a personas sin telescopio. Es decir, permite ver enemigos que no eran visibles. Por lo pronto, se ve un gran ejército viniendo de tierra. ¿Qué tipos son esos? El número será aproximadamente 30,000. Ciertamente son enemigos, y no es ventajoso. Pero aún así, el ejército británico sigue teniendo superioridad numérica, y también va adelante en temeridad valiente. Pero Chama no podía mover los pies en absoluto. La tierra no es el problema. ¿Por qué existen tales cosas en el mundo? ¿Acaso son vimanas del Mahabharata? En el cielo flotaban objetos voladores extraños que veía por primera vez en su vida. En la antigua mitología india, el Mahabharata, se dice que aparecen carruajes llamados vimanas que montan los dioses. ¡Wow! Por supuesto, lo que flota en el cielo no son carruajes, sino globos. Sin embargo, el número de globos no es broma. Al menos decenas de globos de colores llenan el cielo por todas partes. Sobre todo, hay más de 3 globos gigantes, tanto que recuerdan a los dirigibles de la historia original posterior. ¿Qué diablos es eso? Hay algo volando en el cielo. Por Dios. Algo está cayendo desde arriba. Mientras soldados campesinos británicos y sepoys que ven globos por primera vez se sorprenden, Wellington abrió la boca sin poder creerlo. ¿Globos? ¿Hay quienes usen eso en el campo de batalla? En realidad, hay una razón por la que los globos no se usan en el campo de batalla a pesar de ser ciencia de vanguardia. Primero, si sopla viento se van volando lejos, y como aún no se han descubierto el hidrógeno o el helio, el tiempo de vuelo sostenido también es bajo. Pero, ¿quién está usando tal método brutal ahora? Entonces, Clinton, que también tenía la boca abierta perplejo, saltó. ¿Eso, acaso? Algo metálico cae desde el globo gigante. Crash. La unidad de globos del Imperio francés grabada con el patrón del águila dorada llegó a Flandes. Con granadas y bombardeos. Fin del capítulo 520.